Para comenzar a interiorizar en el tema de relaciones interpersonales y las habilidades interpersonales que son el tema de esta presentación, debemos conocer acerca de inteligencias múltiples y específicamente acerca de inteligencia interpersonal. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, o sea, no como una sola, sino como un conjunto de múltiples inteligencias distintas e independientes. Gardner plantea que hay muchos tipos de problemas de resolver y por lo tanto para cada uno de ellos hay un tipo de inteligencia. En este caso, él plantea 8 tipos, que son inteligencia visual y espacial, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico y matemática, inteligencia manual y kinésica, inteligencia naturalista, inteligencia intrapersonal y por último la inteligencia que compete a nuestro tema, que es la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal nos permite entender a los demás. Se basa en la capacidad de manejar relaciones humanas y la empatía con la que nos ponemos en el lugar del otro y podemos reconocer sus motivaciones, razones y emociones. Este tipo de inteligencia es un complemento fundamental para cualquiera de las demás, pues la mayoría de las actividades que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida se realizan en grupos humanos en los que debemos relacionarnos. Entonces, por lo tanto, tener inteligencia interpersonal es importante para este tipo de relaciones. Algunas características de las personas que cuentan con esta inteligencia interpersonal son establecer y mantener buenas relaciones sociales, simpatía y buen sentido del humor, gusto por organizar eventos y dirigir equipos, perciben sentimientos, pensamientos, motivaciones, conductas y estilo de vida de los demás, saben escuchar, se comprometen con los problemas ajenos y les interesa ayudarlos, asumen diversos roles dentro de un grupo y cuentan con flexibilidad para entender otros puntos de vista, aptitud para llegar a los demás, asesorar, liderar, negociar, actuar como mediador. Comprenden fácilmente mensajes verbales y no verbales, comunicándose eficazmente. Dentro de los aspectos biológicos de la inteligencia interpersonal, encontramos que las funciones ejecutorias se encuentran en el lóbulo frontal, el cual es un área de la corteza cerebral localizada en el frente de cada hemisferio, posicionado enfrente de los lóbulos parietales. Este tipo de inteligencia tiene su raíz en esta parte cerebral por poseer el área de Broca, encargada de la producción lingüística y oral, elementos principales para la comunicación. Igualmente en esta área encontramos funciones ejecutivas que dirigen la conducta hacia un fin y comprenden la atención, planificación, secuenciación y reorientación sobre nuestros actos. También esta área es la encargada de implicaciones en los componentes motivacionales y conductuales. Cuando esta área se lesiona, una persona se vuelve socialmente incompetente, pues pierde sus capacidades sociales y conductuales. Finalmente, también debemos agregar que el sistema límbico está facultado para gestionar respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales como memoria, atención, personalidad y la conducta, cosas que también competen a entablar una relación interpersonal. Comunicación. La comunicación es la transferencia y comprensión del significado. Tradicionalmente se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de señales. Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal consiste en transmitir lo que queremos de forma perceptible por los sentidos a un receptor, con el objetivo de que éste tenga acceso a esos mismos contenidos de conciencia y de esta manera pasan a ser de ambos o comunes intencionalmente. La comunicación interpersonal se da entre personas que están físicamente próximas, en donde cada una de ellas produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la conversación. La comunicación interpersonal está presente en nuestros gestos y reacciones. Factores de la comunicación interpersonal son los mismos que ya conocemos. Básicamente contamos con un emisor, que es el que envía el mensaje, un receptor, que es el que lo recibe, el código es el mensaje enviado y el descódigo es cómo lo percibe el receptor. Tenemos que tener cuidado en cada gesto y movimiento que hacemos, porque el receptor no siempre va a decodificar nuestro mensaje de la manera que nosotros esperamos. Es importante recordar que una cosa es lo que queremos expresar y otra es lo que los demás entienden. Hemos hablado acerca de relaciones interpersonales, pero ¿qué es una relación interpersonal? Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. Las relaciones interpersonales se basan en la importancia de la asertividad, la comunicación, las habilidades sociales y la inteligencia emocional.
Las habilidades sociales o interpersonales son conductas o destrezas específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Ejemplos de esto son hacer nuevos amigos, mantener nuestras amistades a largo plazo, expresar a otros nuestras necesidades, compartir nuestras experiencias y empatizar con la vivencia de los demás, defender nuestros intereses, etc. Se trata en sí de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas, conductas concretas de complejidad variable que nos permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios, así como obtener una gratificación social. Existen precondiciones para desarrollar habilidades interpersonales. ¿Qué precondiciones? Habilidades complementarias que constituyen un punto de partida para la comunicación interpersonal efectiva y establecer buenas relaciones interpersonales. ¿Cuáles son estas? Atender y escuchar. Cuando necesitamos comprender cabalmente las expresiones del otro para evitar malos entendidos en la comunicación, atender y escuchar son un factor clave para solucionar este problema. ¿Cómo mejoramos esta habilidad para atender y escuchar? Con nuestra postura física, expresando físicamente acogida y apertura, adoptando una posición natural, cómoda y relajada durante una conversación. Con la atención psicológica, observando los movimientos corporales, gestos, expresiones faciales, tono de voz, inflexiones, pausas, énfasis, etc. en la comunicación. Observar todos estos detalles en el mensaje que nos entrega nuestro interlocutor nos permite comprender mejor lo que él quiere transmitir. Además, debemos demostrar que se presta atención y se escucha durante una conversación. Empatía. La empatía se conoce como la habilidad para estar conscientes de reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. También la definen como la toma de conciencia de los sentimientos y necesidades ajenas a partir de un nivel activo en los asuntos que preocupan a otras personas. Pero su definición más específica es la capacidad de demostrar al interlocutor que entendemos lo que dice y por qué lo dice, entendiendo sus referencias y manera de percibir y entender la realidad. Realmente nos ponemos en el lugar del otro, pero sin identificarnos con ellos. No renunciamos a nuestra manera de ver las cosas, solo la dejamos de lado temporalmente para tratar de comprender al otro y su propia realidad. La empatía, empleada con acierto, facilita el desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación entre dos o más personas. Viene a ser algo así como nuestra conciencia social, pues a través de ella se pueden apreciar los sentimientos y necesidades de los demás, dando pie a la calidez emocional, el compromiso, el afecto y la sensibilidad. Sociabilidad. Es el camino para mejorar la capacidad de comunicación y de adaptación en los ambientes más diversos. Un factor muy importante para poder sociabilizar es la confianza. Para poder compartir en sociedad tenemos que confiar en proyectar, para que así el receptor vea lo que queremos de la manera en que queremos. La confianza es construida socialmente. Como sabemos, todos estamos hechos para compartir en sociedad. Si bien necesitamos un momento a solas, estos momentos a solas no van a durar mucho tiempo, porque siempre vamos a necesitar esa interacción interpersonal con los demás. Si confiamos en lo que queremos proyectar, el receptor lo verá como queremos que sea visto. Emociones y control. Las emociones son una parte importante de nuestra vida, pues las personas no nos movemos por lógica, nos movemos casi enteramente por emociones. Controlar las emociones, tanto internas como externas, es fundamental para desarrollar habilidades interpersonales. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Las emociones organizan rápidamente respuestas a distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, músculos, voz, actividades del sistema nervioso autónomo y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Psicológicamente alteran la atención, hacen subir el rango a ciertas conductas guías de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Las emociones son las grandes dominantes del mundo. Sin emociones los humanos no seríamos nada, principalmente porque las emociones son el aliciente de que la empatía cobre sentido. Como dijimos antes, las personas no se mueven por lógica, se mueven casi enteramente por emociones. Una persona se encuentra a favor o en contra de una opinión más que por lógica, por las emociones que ésta le provoca. El temor, la ira, el miedo, la felicidad, el éxtasis son distintas emociones y cada una tiene una reacción distinta. Pueden cambiar en segundo una vida, destruyéndola o beneficiándola. Aprender a dominar las emociones que sentimos, cómo y cuándo las exteriorizamos y sobre todo aprender a provocar las emociones que queremos en otras personas es fundamental para obtener relaciones sociales. Una persona por sí sola no transmite emociones, sino
que la transmite en los momentos que pasamos con ella. Nosotros asociamos a una persona a la emoción que ésta nos provoca. Por eso es importante aprender a transmitir con estas emociones lo que queremos que recuerde la otra persona de nosotros. Respeto. El respeto es apreciar a otro en su calidad de ser humano, valorándolo por sí mismo como una persona diferente. ¿Cuándo expresar respeto? Debemos expresarlo siempre que deseemos establecer o mantener una comunicación efectiva con los demás. El respeto y sentirse respetado es una condición necesaria para comunicarse honesta y auténticamente. La ausencia de él da pie a la desconfianza, al ocultamiento de información, a la agresión y a la descalificación mutua. ¿Cómo comunicar el respeto? El respeto se manifiesta en el modo de cómo nos relacionamos con el otro. Algunas acciones que ayudan a crear un clima de respeto. Responder a las necesidades comunicacionales del otro. Prestar atención a sus opiniones, demandas y objeciones. Escuchar activamente. Expresar nuestra opinión directa y espontáneamente. No descalificar a las personas. Mantener relaciones originales y centradas en la persona, no discriminando por jerarquía, actividad o lugar de trabajo. Inmediatez o proximidad. Es la habilidad para discutir abierta y directamente lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora de la relación interpersonal. Implica tener habilidades de atención, escucha, empatía y confrontación. Es importante que sepamos controlar estas emociones, ya que el hablar ahora nos implica dejarnos llevar por las emociones, implica no pensar mucho en lo que decimos y facilita que el emisor manifieste su intención sobre la otra persona. Mostrar inmediatez implica discriminar sentimientos de lo que objetivamente sucede en la relación. Mostrar y controlar emociones es muy necesario en este tipo de conversaciones. Concreción y especificación. Como ya hemos dicho varias veces, para poder comunicarnos es importante que el receptor logre entender lo que nosotros queremos decir en la manera en que lo queremos decir. Pero esto se dificulta cuando empezamos a hablar con rodeos. Hay ciertas tácticas que nos ayudan a que el mensaje sea recibido como esperamos. Primero, tenemos que asegurarnos que la expresión del emisor no sea vaga. También tenemos que ver que lo que queremos expresar no esté separado de los conocimientos del receptor. Por ejemplo, yo no puedo hablarle a un niño de 5 años sobre experiencias que viví en la universidad porque simplemente él no conoce ese ambiente y por lo tanto no va a poder asimilar mi historia y entender a lo que quiero llegar. También es importante dejar de ser poco directos y hablar con rodeos. Hay que ser concretos y decir las cosas como son, como las queremos decir. Está bien, como personas a veces tenemos que tener tacto con lo que decimos, pero eso no quiere decir cambiar la verdad de una manera que duela un poquito menos. Tenemos que simplemente decir lo que queremos decir, poniéndonos en el lugar del otro y evitar hacerles daño. Es importante comunicarnos de forma precisa y directa, para así concretar el mensaje que queremos que el receptor decodifique de manera correcta. Contrastación o confrontación. Contrastar es mostrar el desacuerdo con lo emitido por otra persona. El propósito es dar a conocer nuestra disconformidad y ayudar a que esto se solucione y que se produzcan cambios favorables para mantener dicha relación. No vamos a estar de acuerdo al 100% del tiempo con lo que los demás dicen, pero tenemos que entender que cada gesto, cada movimiento, cada palabra y tono de voz en una relación interpersonal afecta de cierto modo a nuestro receptor. Hay maneras y maneras de dar a conocer conformidad. Comprendamos que contrastar o confrontar no es pelear, es simplemente dar nuestro punto de vista de manera educada para mantener nuestras relaciones interpersonales a largo plazo. Hay que tener cuidado en la manera en que nos expresamos, porque el receptor no siempre entiende el contexto en el que queremos hablar. Genuidad. La genuidad es la habilidad para presentarse y comportarse ante los demás tal y como uno es, dejando fuera toda fachada o representación de un rol, permitiendo establecer relaciones auténticas. En cuanto a los sentimientos que surjan en la relación, deben ser utilizados de forma constructiva para así poder lograr una relación más profunda. Cuando somos niños es cuando la genuidad se presenta de forma más auténtica, la que se va perdiendo a través del proceso de socialización que tiene lugar en la casa y el colegio. Lo opuesto a genuidad es ser falso. Consejos para desarrollar habilidades interpersonales. Preguntas y respuestas inteligentes. Identificación de estilos de comunicación. Identificación de estilos de pensamiento.
saber escuchar y encontrar un lenguaje común. Podemos concluir que el conocimiento de las habilidades interpersonales utilizadas en conjunto y de buena forma dan como resultado que el receptor capte y comprenda el mensaje en todo su sentido, o sea, que se produzca una excelente comunicación interpersonal.